mi nombre es Cherif Leive y hoy les voy a hablar de una metodología para crear historietas al interior del aula, denominada Comic Team. Esta metodología, creada por Oricolab, tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo entre estudiantes, desarrollando la creatividad y la resolución de problemas. Para comenzar, es importante considerar que esta actividad debe ser desarrollada en como máximo 90 minutos y tiene como principal líder al docente. El docente deberá formar equipos de como máximo 5 alumnos, asignando entre ellos los siguientes 3 roles. Creador es aquella persona que cuenta con un alto poder creativo y es capaz de diseñar la historia en su fondo y también en su forma. Después viene el redactor. Es el rol que considera aquel alumno o alumna capaz de escribir la historia y los relatos de cada personaje. Ilustrador. En este caso, se trata de la o las personas con la habilidad de dibujar lo que será nuestro cómic desarrollado al interior del aula. Los 3 roles se pueden repetir en más de una persona, pero siempre deben estar las 3 figuras. Para comenzar, vamos a utilizar una herramienta de esta metodología denominada Mapa de Comic Team. Síntesis. Corresponde a un resumen breve de la idea central de la historia. No puede ser superior a 5 líneas. Debe ser descriptivo, como el video promocional de una película. También redáctalo de forma libre, sin limitaciones creativas. Los personajes. Para crear tus personajes, debes tener en cuenta que deberás asignarle un nombre a cada uno. También deberás asignarle un nivel. ¿Es un personaje central o es un personaje secundario? Elabórale una personalidad. Describe si es tranquilo, mañoso, feliz, etc. También considera sus gustos y preferencias que podría tener este personaje. También asígnale una edad a tu personaje. Recuerda que debe calzar con su personalidad. También deberás crear o definir el aspecto físico. ¿Cómo se ve tu personaje? ¿Es delgado, alto, moreno? ¿Qué cualidades tiene? También debes considerar las externalidades. Señala detalles externos que sean importantes para la historia. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja esta persona? ¿Cómo lo afecta? Etc. El contexto. Aquí debes considerar los siguientes puntos. El tiempo. Detalla el año o la era en que se desenvuelve esta historia. También debes especificar cuál es el lugar. ¿Es una ciudad? ¿Un país? ¿Puede ser real? También puede ser ficticio. También debes considerar lo que es la dimensión. Si tu historia es de fantasía, pueden haber aspectos que alteran la gravedad, como por ejemplo, la capacidad de volar y los poderes especiales que tanto definen a los superhéroes. También deberás considerar las ubicaciones centrales. Destaca los 3 lugares centrales donde se desenvolverá la historia. Por ejemplo, en un edificio, en un colegio o en una base de operaciones. ¿En qué sociedad estamos? Explica cómo vive, se comporta el entorno social. Por ejemplo, ¿viven con miedo de un villano? ¿Viven en paz? ¿Les gusta un deporte en específico? El conflicto. Una pieza clave del desarrollo de una historia innovadora y entretenida es definir el factor movilizador de esta, el conflicto. Aquí debes resolver cuál es el tema central, a quién le afecta, cómo le afecta, cómo se resuelve el conflicto de manera parcial y también totalizada. La intención. Asigna una intención clara a la forma de cómo contarás el relato. De esto dependerá las palabras claves que utilizarás. Por ejemplo, si es una historia de terror, debes tener la intención de generar miedo. El relato. Como eje central del mapa de Comic Team está el relato de la historia, la que debe traducirse en la base para el primer capítulo de lo que será nuestro cómic y debe cumplir con las siguientes características. Primero, no debe superar las 20 líneas. Se redacta de forma lineal y seguida, sin puntos aparte. Es el guía para redactar las escenas que vendrán. Ahora, vayamos más allá en este sexto bloque. Esta es la estructura que debes considerar para tu relato. Anti-zapping. Es la primera parte del relato y debe aclarar de golpe cuál es el conflicto central de la historia.
también debe cautivar al 100% la atención del lector. Luego viene la presentación. Explica claramente el contexto y presenta a los personajes en el caso de que sea el primer capítulo. En caso de ser un capítulo posterior, explica detalles del conflicto. Resolución. Presenta cómo se solucionará parcial o totalmente el conflicto inicial y cómo se desenvuelven los personajes en este ámbito. Luego viene el caos. Se recomienda siempre generar un segundo conflicto en la historia que sea mayor al inicial y deje instaurada la incertidumbre en el lector. Finalmente tenemos el cierre. El fin de cada relato debe ser cautivante. Debe dejar enganchado al lector con el próximo capítulo. Escenas. A partir del relato construido se generan las escenas. Pero antes de crear las escenas de tu cómic, define cuántas páginas totales tendrá tu capítulo. Debes saber que cada página es una escena en términos de estructura. Una escena puede tener como máximo 7 subescenas. Y en una misma escena puede haber subescenas de distintos contextos. Para reforzar este proceso creativo, hemos creado otra herramienta, que es la que estás viendo en este momento, y que sirve para crear escenas y subescenas de forma ordenada. Cada subescena debe considerar las siguientes siglas. Relato. Es el apartado escrito del cómic que va en tercera persona y describe la historia. Lo podemos también llamar el narrador. Diálogo. Es el intercambio comunicacional entre los personajes que van en la historia y siempre son textuales, interactivos o aclaratorios. Una tercera sigla son las sugerencias. Cuando redactamos el relato y los diálogos de cada subescena, es importante dejar una sugerencia para que el miembro dibujante del equipo, o sea, él o los ilustradores, puedan interpretar la visión gráfica del guionista. El diseño. Previamente ya asignamos los roles de redactor, ilustrador y creativo entre los alumnos. Ahora es momento de aplicar el diseño. El ilustrador debe poder comprender y graficar lo más fiel posible la visión del equipo en cada escena. Para efectos de dinámica al interior del aula, la calidad del dibujo no es lo más importante a evaluar. También, como docente, debes velar por la conexión entre el diseño y la historia que estamos contando. Una vez construida la primera escena, el ilustrador puede comenzar a dibujar mientras el redactor comienza ya con la segunda escena. Naming. Para terminar tu cómic tendrás dos sencillas misiones. Asígnale un nombre a tu cómic con tu equipo y también asígnale un nombre al capítulo que acabas de crear. Esta dinámica de la asignación de naming no debe superar más de 15 minutos si eres docente y sobre todo si estás trabajando con alumnos en equipo. Evaluación. Ya tienes tu primer capítulo. Ahora, como profe, puedes integrar una evaluación de tus estudiantes calificando los siguientes aspectos: creatividad, trabajo en equipo, disponibilidad, tolerancia y manejo de la frustración. Para finalizar, les recomiendo observar con mucha atención la evolución de sus estudiantes a medida que vayan repitiendo estas sesiones para nuevos capítulos. Esto les permitirá verificar la eficacia de esta metodología. Para saber más de Comic Team, accede a www.legionin.cl y descarga gratis las herramientas para su aplicación con tus alumnos. Y en caso de que desees llevar Comic Team como taller a tu establecimiento, contáctanos a este correo. Recuerden ser siempre empáticos, conscientes y resilientes. Si te gustó este video, compártelo y síguenos en redes sociales. Saludos docentes y saludos emprendedores.